Hola, 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 hola. ¿Cómo estás, Silvia? Una semana después, divina, como siempre. Qué bueno, qué bueno. Bueno, ¿y cómo ¿Qué onda anduvimos? con el programa anterior? Eso, ¿qué onda? Muchos mensajes, ¿no? Por suerte sí, muchos comentarios, muchos mensajes por privado, Qué bueno. de todo tipo. ¿Ah, sí? Sí, claro, ¿Nos los pedimos. bardearon? ¿Nos bardearon? Ponele, no, en realidad No, 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 pero no. consultas, inquietudes, y los otros, los que están buenos, no los contamos por una cuestión de falsa modestia. No, pero también hay que contar. Había un mensaje en particular, ¿no? Uno que nos emocionó, Sí. un usuario a quien le hicimos recordar a su mamá, que tomó el programa casi como un homenaje porque Eh, su mamá fue pasera, así que él conocía y conoce bien en carne propia de lo que nosotros Mirá vos. hablamos, así que nuestra gratitud al usuario y ojalá hayamos estado a la altura de esa gran mujer que fue su mamá. Mirá vos, qué bueno. Vos sabés que yo tengo muchos amigos del otro lado del río, en Encarnación, y allá se vive la historia, digamos, de las paseras como bien de carne y hueso, de carne propia, digamos, del tema, ¿no? Hay mucha gente que cuenta que su mamá era pasera y que con orgullo cuentan esto, ¿no? Que ellos pudieron estudiar, que son profesionales hoy gracias al trabajo en el paso. Ellos le hablaban, Del le decían paso. así, Sí. del paso, trabajaban en el paso. ¿Sabes qué? Podríamos hacer una segunda vuelta, pero con tus conocidos de la otra Sí, orilla, ¿no? sí, no, no. Me parece que el tema de las paseras da como para un segundo capítulo, pero ya con voces del otro lado del río. Que son las voces que no conocemos. Siempre hablamos la historia desde este lado, desde esta orilla izquierda del Paraná, pero medio que ya es tiempo, ¿no? Si de Sí, última es la historia sí, compartida, ¿no? sí, Al fin y totalmente. al cabo. Y hoy vamos a hablar de otro aspecto de la historia. A ver, Básicamente vamos a empezar con la historia de una amistad, le digo. Hace muchos años, sí, a ver. al archivo histórico llegó una persona, acá, Ah, no hay que señalar, con una inquietud. Hace muchos años vos habías visto algo sí, en una calle céntrica de Posadas. sí, Va, sobre una calle céntrica, vos ibas circulando y viste, mirando la casa ajena, algo que te llamó la atención. sí, sí. Esto hace, me di cuenta hablando No cuentes cuántos años. no, no, bueno, bueno, pero me di cuenta hablando ahora digamos, con los protagonistas de la historia, de que hacía muchísimos años que pasé por ese lugar. Sí. En realidad, vamos a ser más precisos, había pasado por calle Entre Ríos, entre Colón y Félix de Azara, sería. Sí. Hay unos garages, había, hasta el día de hoy están los garages, y estaba el portón abierto, y me acuerdo bien que pasé y vi en el garage, como al fondo, así como abandonado, como en realidad guardado Guarda. sería, ¿no? Eh, un carruaje, pero un carruaje de esos tirado por caballo, pero muy particular. Me llamó mucho la atención porque un carruaje común, qué sé yo, un carro polaco, una cosa así, Conoce. uno conoce y lo ve, digamos, ¿no? Muy seguido acá en el interior. Pero este carruaje me llamó la atención, las formas que tenía, y claramente vi que era una pompa fúnebre, o sea, así se dice, ¿no? Una pompa fúnebre, Una, un carro un fúnebre. carro fúnebre de la época. Así arranca esta historia. Claro, déjame terminar esta partecita que pasé y pasé, o sea, me llamó la atención, pero no me detuve, porque en ese momento hubiera parado, Otra hubiese sido la historia. claro, hubiese averiguado bien y ya hubiéramos conocido esta historia de antemano. Pero pasó el tiempo, nunca más, digamos, he pasado por ese lugar, pero estaban cerrados los portones. Siempre dije, voy a averiguar, y un día así, Lo charlamos. Un día lo charlamos en el así te archivo conocí histórico. y lo charlamos en el archivo, ¿no? Ahora, ¿por qué nos llama la atención? En estos días, en esta semana, tenemos 3 efemérides que, si bien no nos gustan mucho eso de andar rindiendo culto a las efemérides, hay 3 que son muy conocidas o están muy arraigadas, 2 de ellas, y una tercera que es la primera en orden cronológico, que puja y puja por querer involucrarse. Hablamos de
la Noche de las Brujas, o conocida como Halloween, el Día de Todos los Santos Difuntos y el Día de Todos los Fieles Difuntos. La primera, todas son de muy larga data, hay que decirlo. La primera tiene mala prensa. Mirá en qué lugar yo estoy diciendo mala prensa. ¿Por qué? Porque se ataca el día de Halloween, la Noche de las Brujas, como una efeméride que no es nuestra. Sí. Pero gente, vamos a decir también la verdad, no es nuestro el Papá Noel, no son nuestro el reno Rodolfo el Reno, no es nuestro el árbol de Navidad, no es nuestro el conejo de Pascua, tampoco sería nuestro San Patricio, y nadie anda a la hora de ir a celebrar San Patricio con una cerveza en la mano, poca gente se queja. O sea, de hecho... Pero por ahí este tema influye mucho lo religioso por ahí, o sea, ahí es donde hay una resistencia. Aparentemente, pero las tres fechas tienen una base religiosa muy fuerte. Ah, mira. De hecho, Halloween, que surge, es un homenaje, una conmemoración que tiene más de 3.000 años de historia atrás, y la traducción de Halloween es Víspera de Todos los Santos. Es una frase en un inglés antiguo. ¿Eso quiere decir? Víspera de Todos los Santos. ¿Por qué? Resulta, se acordará la mayoría, o el que no le contamos, la religión católica apostólica romana, conocida en un principio como cristianismo, fue ferozmente perseguida por el Imperio Romano, que era la máxima autoridad en esos primeros tiempos después de la crucifixión de Jesucristo, digamos, no, de Jesús. Fue muy perseguida y pasó, como estas cosas políticas, de ser la gran perseguida a ser la religión oficial del Imperio Romano. Sin entrar en detalles, los primeros cristianos en el siglo III, IV, se dedicaron a conmemorar los aniversarios de los sacrificios o fallecimientos de estos primeros cristianos, que eran literalmente despedazados por los leones, eran torturados, sacrificados en el circo romano. Entonces los aniversarios de esas muertes los homenajeaban, rezaban de manera muy particular, pero llegó un momento que eran tantos y tantos que prácticamente estaban todos los días homenaje. Claro. Y decidieron, con un papa, con un emperador primero, establecer un día para el homenaje. Unificar. Exacto. A la vez, políticamente, estaban tratando de desarticular fiestas paganas. Se estaba tratando de imponer esta nueva religión como la religión oficial del Imperio Romano y desarticular que se dejen de profesar las otras religiones y las otras prácticas. Ajá. El 31 de octubre, para el calendario que nosotros usamos hoy, ancestralmente correspondía con el Año Nuevo Celta, con una festividad, Samhain, que celebraba el fin de la cosecha, la llegada del otoño, le rendía culto a una deidad que tenían, que era el Señor de los Muertos. Hablo del hemisferio norte y de los grupos celtas, del pueblo celta. Ajá. Entonces, este emperador, estoy confundida, vio con buenos ojos decir, bueno, ¿saben qué? El 1 de noviembre va a ser el Día de Todos los Santos Difuntos, los Santos Difuntos. Como estaba muy pegadito un día con la otra, entonces la idea era imponer esta segunda o esta fecha nueva sobre la celebración pagana. Le fue bien. Con el tiempo se empezó a mezclar porque no se terminaba de entender que eran santos difuntos y los otros que no eran santos. Claro. O sea, y también eran muchísimos. Claro. Decidieron agregarle al día siguiente. Más. Sí, claro. Llegó un momento que eran más los que no eran santos que los santos. Entonces decidieron sumar el día 2 de noviembre como el homenaje a los fieles difuntos, o sea, aquellos que profesaban esta nueva religión cristiana, que no llegaban a santos porque no habían sido sacrificados en el circo romano, pero habían sido muertos por profesar su fe. Mirá. Y así se engancharon las tres fechas. Obviamente en el hemisferio norte pervivió la festividad de Halloween. Por eso el nombre, Víspera de Todos los Santos. Mirá vos. Como para echar un poco de agua en esto que por ahí uno se trenza a discutir, ¿no? Sí. Básicamente esa fue la historia. Ahora, a medida que fue avanzando y que los conquistadores españoles llegaron a América,
En América, los grupos nativos tenían algún culto hacia los muertos, sí, claro. México, sobre todo, que lo mantiene hasta hoy, tenía un homenaje, tenía un ritual para los muertos y tenía un dios, una deidad que era el Señor de los Muertos, que no me atrevo a pronunciar, pero que tenemos el nombre. Se le rendían homenajes, sacrificios y ofrendas. Además está decir que los sacrificios eran en vidas humanas, ¿no? Generalmente doncellas o niños, para tratar de que ese Dios estuviera tranquilo, porque si no estaba tranquilo, cobraba víctimas. En pestes, en hambruna, claro, en sequías, en guerra. Cuando se produce este sincretismo entre los conquistadores y los nativos, empieza la puja de poder por a ver qué festividad duraba. Mientras la conquista fue feroz y se pagaba con la propia vida el ir en contra de las imposiciones, la cosa estuvo quieta, pero a medida que, como todo en la vida, los procesos van aflojando, empezaron a pervivir. Nos llama la atención cómo se celebra la muerte en América Central, en México. En México. Nos llama la atención porque es una fiesta. Claro. Pero es la manera que ellos homenajean a sus antepasados, yendo a un cementerio, comiendo con flores, con las famosas catrinas, que son las calaveras, y es la mezcla, el mestizaje, el sincretismo entre la religión católica impuesta a esos pueblos y sus costumbres ancestrales de homenajear a sus parientes que habían pasado a mejor vida, pero a mejor vida en el sentido religioso de la concepción. Básicamente de eso se trata lo que vamos a tratar de desmenuzar hoy. Sí, me hiciste acordar hace 20 años atrás, por ahí, ¿no? En el 99 creo que fue. Hubo un artista... Cusiak. Lo hemos sacado hace poco en la página del territorio, en la web también, lo van a encontrar. Hemos sacado la crónica de aquel momento que intentó hacer digamos... No es una muestra, es un... Ángel Cusiak trajo una instalación. En ese momento se hablaba de instalación, ¿no? Recién empezaba este concepto en la plástica, en las artes visuales. Fue en 1999. Ángel fue un misionero originario de Apóstoles que vivía en México y que básicamente trajo esta celebración o esta manera de rendirle homenaje a la muerte con una instalación en Posadas. Arrancó en el Palacio del Mate con un camino de candiles y velas hasta la Plaza 9 de Julio. Y la particularidad de esa instalación era que en la Plaza 9 de Julio la instalación en sí era como que había muchos ataúdes. Estaba la Estatua de la Libertad producida como un esqueleto. Era muy mexicano todo. Sí, era muy mexicano. Hace más de un cuarto de siglo, la sociedad era otra, Misiones era otra y Posadas era otra. Y algo le faltaba. Armó un revuelo. Esa instalación se inauguraba en el momento que terminaba la misa de la catedral. Ay. La idea original, me consta, era aprovechar los fieles que salían de la catedral, un público cautivo, diríamos en el marketing, y que por lo menos curioseara. Pues no salió como estaba previsto. Sí, hubo mucho revuelo, Hubo mucha crítica feroz y despiadada, hubo un grado de intolerancia como pocas veces lo vimos públicamente, cubierto por los medios, por suerte. Sí. Te digo que hace poco rememoramos, o sea, sacamos en el diario, lo publicamos nuevamente, publicamos la crónica de la época. Tal cual, sin tocar, interpretar, sin tocar. Sin nada. Sí. Para que vean, para que las nuevas generaciones vean lo que pasó, digamos, y el revuelo que se armó con eso, ¿no? Que hoy no pasaría, No. Y aparte hoy sería un delito, porque la discriminación hoy es un delito, hay que decirlo, en eso avanzamos mucho. Pero esta historia tiene un final triste. Ángel Cusiak falleció pocos meses después, él tenía cáncer. Su hermana fue la que nos contó que en realidad era como de sus últimos proyectos, sus últimos sueños, sus últimas ganas de darse como artista, y literalmente esta sociedad no lo dejó, no lo entendió,
Y él fallece después. Ese es el corolario de la historia de Plantíos, como se llamaba esa ¿Cómo? instalación. ¿Cómo Plantíos. se llama? Plantíos. Plantíos, sí. Mirá vos. Pero, ¿qué te parece si nos vamos más atrás? Nos vamos al siglo XIX. ¿Qué pasaba en estas posadas con el tema de los cementerios, los lugares para enterramiento en 1870, inmediatamente después de la Guerra de la Triple Alianza? A ver. En este lugar donde hoy se levanta la ciudad, existían varios cementerios no oficiales, ¿no? Ahí hay un gráfico. Ahí estamos viendo. Que es producto de un trabajo de tesis del profesor Bravo, que ubica aproximadamente dónde estaban esos enterramientos, ¿no? Estaba donde hoy se encuentra la plazoleta Lisandro de la Torre, en inmediaciones de la Escuela Normal Mixta Estados Unidos del Brasil. Sí. Existía un cementerio que le llamaban de los paraguayos. Hay que decir que no hay restos, gente, no vayan a buscar porque no van a encontrar nada. Está la plazoleta de Villarreal. Claramente en el gráfico se ve la muralla, ¿no? La trinchera de San José. La trinchera de San José. Que es la trinchera construida por el gobierno paraguayo en la década de 1830. Sí, es un gráfico nada más, ¿no? Sí, que atravesaba lo que hoy sería el casco urbano de la ciudad. Sí. Existió otro cementerio que no está marcado ahí, que es anterior, de la época de la trinchera de San José, de la década de 1830, que estaría de abajo hacia arriba en el gráfico y de derecha a izquierda en el primer vértice que van a encontrar, que sería aproximadamente la avenida Mitre, en inmediaciones de donde hoy está el hogar de Niña Santa Teresita. Ajá. Hay que decir que ese fue el primer hospital que tuvo la zona, el Hospital de la Caridad. De la Caridad. Ahí también existe otro cementerio. Después, en esta historia les vamos a contar, en inmediaciones de la actual Plaza 9 de Julio, había un cementerio. La tradición cuenta que estaba en la plaza, pero eso no es así. A ver, cuando se organiza la primera corporación municipal, lo que hoy llamamos Consejo Deliberante y Municipalidad, una de las primeras medidas fue donar un terreno para la construcción de una iglesia. La plaza principal, de acuerdo a la mensura, era donde hoy está la escuela número 4 Fraternidad. Esa era la plaza principal del pueblo, no la plaza 9 de Julio. Entonces, de acuerdo a lo que estaba vigente en ese momento legalmente, el terreno debió haber estado ubicado frente a esa plaza, porque las cuadras de enfrente a la plaza principal de los pueblos se reservaban para edificios públicos. Claro. O sea, la municipalidad, la iglesia, el banco, la policía, la cárcel. Pero no fue así. Este Consejo Municipal, en 1872, le dona el terreno donde hoy está la catedral para construir una iglesia. La pregunta sería, ¿por qué ahí, que estaba tan lejos? Consideramos que es muy probable que haya existido una capilla en ese lugar, con un camposanto, que era como se llamaba a los cementerios. ¿Por qué? Porque el cementerio estaba en terreno santo, y el terreno santo era alrededor de una capilla, una iglesia, un oratorio. Claro, esa era la creencia. Claro. Y siempre estaba detrás. Detrás. No delante. En general no, pero como no sabemos hacia dónde miraba esa capilla, hace unos años también, unos cuantos años, se acercó al archivo histórico un profesional de nuestro medio, el apellido empieza con A, y que vive en esa manzana. Y él tenía restos óseos muy pequeñitos que había recuperado cuando, muchos años antes de la presencia de él en las oficinas del archivo, habían hecho un pozo para hacer una pileta en su casa, una pileta de natación, una piscina, en lo que sería el centro de Manzana, de donde está la catedral, el obispado, el edificio de Radio Tupamae, en ese centro de Manzana. Entonces ahí sí condice con las deducciones de que no era donde la plaza, sino detrás de la iglesia. Cuando se hacen los cimientos para el banco Macro, que se hizo una excavación monumental, vos te acordarás lo que era ese, no se encontró un solo resto. Y más allá de que el que piense, bueno, pero se trasladó todo, alguna cosita siempre queda, no se puede trasladar el 100%, medio que es lógico pensar que es imposible, ¿no? Así que el cementerio debió estar atrás. Pero, como se hizo la mensura del pueblo, se decidió que ese cementerio estaba como muy en el centro, digamos, en el medio del pueblo.
Así que hay que trasladarlo. Se le hicieron por lo menos 2 traslados, a la chacra 42 y a la chacra 47, que están señalizados en ese gráfico que estábamos viendo, pero rápidamente el pueblo empezó a crecer, se empezaron a instalar... o sea, primero el traslado se va a dónde me dijiste, Silvia. A la chacra 42 o 47. No sabemos bien el orden, ¿sabes por qué? Porque en los libros de contratos de época, el lugarcito para la unidad de la chacra está en blanco. Resulta que cuando iban a elegir el terreno llovió y no podían ir. Entonces, todo indica que firmaron primero el contrato y después fueron a elegir. Estamos hablando del año 1878. ¿Y a hoy dónde sería esa ubicación? Donde están las chacras 42 y 47 actual. Ajá. Exactamente. Rápidamente volvió a quedar el lugar como muy cerca de barrios y se lo trasladó definitivamente a la chacra 60. Perdón, ¿se conoce, no sé si hay crónicas de la época que cuenten cómo fue el traslado? Sí, tenemos los libros de acta municipales. Sí. Hoy sería morboso. Sí, pero me Primero imagino que... se convocó a todos los dueños de carros para que se inscribieran para poder trasladar los restos. Sepultureros sacaban los cajones y los trasladaban a nuevo emplazamiento. Para el día de inauguración del cementerio La Piedad actual, que fue el 1 de noviembre de 1879, o sea que nuestro cementerio cumple este año 145 años de vida útil, se convocó a los alumnos de las escuelas, que en ese momento eran 2, uno de niñas y otro de niños. Hicieron un cordón. Aquí estaba el regimiento 3 de línea apostado, un cordón para trasladar los restos. Seguramente ubicaron una cruz mayor, pero fue con todas las representantes de toda la sociedad. Fue un gran acontecimiento. Hacete este pueblo, claro, que en ese momento no llegaba a 10.000 habitantes, trasladando el cementerio a un lugar que era lejísimo. Y un casco urbano, el actual, dentro de las 4 avenidas, atravesado por entre 8 y 10 arroyos. Claro. Era una travesía, era una aventura, pero un cordón de niños para hacer toda esa ceremonia suena como loco, ¿no? Sí, acá estoy leyendo la infografía que hemos sacado hace un tiempo, que dice 27 de junio de 1873, en el mes de junio de 1873, con carruaje y por la suma de 20 patacones, se efectuó el traslado a la zona delimitada por la avenida Leandro de Nealem y Gendarmería Nacional. La chacra 42. Esa es la 42 que me decís. O sea, yo te estoy hablando unos años más adelante. Claro, sí, cuando sí, ya se hace el traslado definitivo. Primero se habilita la parte de adelante, la que da sobre Almirante Brown actual, y después se establece toda la chacra para el cementerio. En ese momento, los ritos eran bastante diferentes con respecto a la muerte. Básicamente un velatorio, un entierro era bastante diferente, y las costumbres de respeto por el difunto también, y siempre estaban basadas sobre las mujeres en general, ¿no? Ajá. Mira qué lindas imágenes, esas son del siglo XX, corresponden a la colección de la familia Pini Ayala y muestran el cementerio La Piedad cuando se inaugura el edificio de acceso, claro, mal llamado peristilo, ¿no?, que es obra del arquitecto Bustillos. Estas son unos cuantos años más adelante. Si ustedes observan con cuidado, esos panteones que se ven están todavía. Claro, están todavía, sí. Uh-huh. Es la parte histórica del cementerio, que es bellísimo. Hay que decir que nuestro cementerio, esos panteones, uno más lindo que el otro, tomados como obras de arte, como obras arquitectónicas, y gritan la historia de esta zona. Volviendo a las costumbres. Sí. ¿Vos te acordás cómo era un velorio cuando vos eras chico? Sí, bueno. Vamos a aclarar que vos no tenés 100 años todavía. No. Todavía no. No, pero te cuento que estaba como bloqueada mi memoria en cierta parte, digamos, de estos temas, porque ahora, esta semana, cuando entrevistamos a Milton, que ahora después vamos a compartir la entrevista, y empezó a contar sobre el servicio funerario de la época, ahí es como que me vino, sí, es cierto, o sea, empecé a acordarme de cosas, de esto que vas a contar. En aquel momento, finales del siglo XIX, las primeras décadas del siglo XX,
Al difunto se lo velaba en la casa, en general en la cama, con las mejores galas o sobre una mesa. El servicio fúnebre, que en Posadas las primeras pompas fúnebres, como se llamaba, empiezan a registrarse en 1905. Fueron muchas, iban y venían, porque en general no eran de gente que se quedara a vivir, salvo las de Montejano o las de Nieto. El resto iban y venían. Yo anoté algunos apellidos para no olvidarme. Bueno, había una empresa llamada La Moderna, que era de Matías y Nieto, otra que era de Mercanti, una tercera que se llamaba La Protectora, que era de Piñataro y unos asociados. Después estaba otra empresa fúnebre de Matías Orduna, o La Imperial, que es la que va a pervivir más tiempo, que es de Juan Montejano. Ajá. ¿Por qué nos suena Montejano conocido? Porque había una laguna, de la que después vamos a hablar cuando hablemos barrios, que se llamaba la Laguna de Montejano, que quedaba al costado de donde él tenía la residencia. Esta gente tenía eso que vos decís, carros o carrozas fúnebres, que era el medio de transporte de la época por excelencia. Todavía los vehículos no estaban tan difundidos. Acá en Posadas el primer auto entra en 1906 más o menos. El servicio constaba de poner 4 velas. Ajá. Estamos hablando en épocas donde la luz eléctrica todavía no estaba masificada. Se velaba por lo menos 24 horas a la persona difunta, y después se lo trasladaba al cementerio, donde en general iba tierra, dependiendo la posición económica de la familia, a un panteón que ya estaba previamente preparado. Y el tema de los nichos y toda esa moda es posterior, es más de la década del 40. Decime, ¿por qué 24 horas? Por el tema de la catalepsia, por el proceso. Había un síndrome, un problema, que eran los ataques de catalepsia. ¿Te acordás la novela Romeo y Julieta? Sí. Ponele. En la novela Romeo y Julieta se describe un ataque de catalepsia cuando le dan a tomar la pócima a Julieta, que parece muerta. Ajá. Le dan a novio, que parece muerto, invertí los roles, y ella va desesperada y cree que el muchacho murió, y ¿verdad? Bueno, y ella se termina suicidando con el resto de veneno. En realidad él lo que tuvo fue un ataque de catalepsia provocado por esas hierbas. La catalepsia es una condición por la cual las funciones vitales bajan al mínimo, prácticamente son imperceptibles, y en teoría se consideraba que volvían esas funciones como plazo máximo en 24 horas. Era muy común en los siglos XVII, XVIII, XIX la catalepsia. Por eso esperaba 24 horas. Por eso para ver se si... velaba 24 horas, a punto tal que hubo en lugares donde se colocaba una campanita fuera de la sepultura, y el hilo o el piolín se le anudaba o en un dedo del pie o en un dedo de la mano al difunto, por si era víctima de catalepsia, pudiera sonar la campanita para que los sepultureros rápidamente trataran de sacarlo y salvarle la vida. Y hubo casos de personas resucitadas, entre comillas. Y si hacían eso es porque seguro fue que mucho, que habrá pasado. Uh-huh. Eran muchos. Bien, a partir de ahí arrancaba la novena, que era rezar durante 9 días deudos y familiares, amigos, por el eterno descanso, mientras se preparaba la cruz, que se hacía con los elementos que había en la casa, en general con la chapita que se retiraba, una chapita de hojalata o de latón que se retiraba del cajón, y esa era la primera cruz que se colocaba en la sepultura. Se le colocaba un curuzú paño o paño de cruz, que todavía lo usamos. Esas tradiciones no se dan más acá, ¿no? O sí, se siguen dando. el curuzú paño, sí. No, pero el de velar por 9 días y ese tipo de cosas. No, y en la casa no, ya a partir de... No, en la casa no, pero eso que contaste de velar la cruz por tantos días, eso... Yo no. creía que no. Pero el año pasado, una persona que perdió a su esposa, podríamos decir que transmitió por una de las redes sociales todo este proceso de fabricar la cruz, de prepararla y de llevarla a la tumba de su esposa. Bueno, te cuento que en Paraguay sí se sigue la tradición. Justamente hablaba ayer con un amigo y me contaba que allá, bueno, cuando se da, digamos, el
velorio, digamos, y el entierro. Hay como una comilona en la casa, que después vas a contar también esto. Y después hacen una novena donde rezan todos los días, ¿no es cierto? Los 9 días, y al término de la novena hacen nuevamente como un velorio, pero velando la cruz. La cruz. Velando la cruz. Hasta el otro día, y al otro día recién después del almuerzo, porque ahí hay un caruguazú que le dicen, y después del caruguazú a la tarde llevan la cruz al cementerio. Hasta el día de hoy eso del otro lado del río se sigue dando. En la zona de Encarnación, Sí, digamos, sí, ¿no? sí, sí. Bien. Pero vos encontraste en tu inquietud aquella inicial de la carroza fúnebre al hijo del dueño de esa carroza fúnebre, Milton. Sí. ¿Lo escuchamos a Milton? Vamos a escucharlo. Milton Argüello, vamos a contarle a la gente, es hijo de un empresario fúnebre, estaba por decir un funebrero, porque inclusive él fuera de cámara me contaba que a él lo cargan digamos en otros ámbitos hoy en día diciéndole el funebrero. Bueno, él nos cuenta un poco la historia de su familia. La historia, ¿no?, de su familia. Mi nombre es Milton Argüello, mi apellido, nacido acá en Posadas. Bueno, me crié ahí en calle Colonia Entre Ríos, en la esquina era mi casa paterna, adquirida por mi papá allá por el año 58 aproximadamente, cuando él vino de Córdoba. Y bueno, ellos vinieron aproximadamente en el año 56, vinieron a la provincia de Corrientes, a la ciudad de Corrientes, siempre con esta actividad de la funeraria, y luego se trasladaron a Posadas. En Corrientes sí, se había asociado con De Bonis, en Corrientes había una funeraria que se llamaba De Bonis y compañía, y bueno, y después la trajeron aquí a Posadas. Y bueno, cuando vinieron, papá compró ese cuarto de manzana y bueno, todavía algo queda de esa propiedad, ¿no? Y ahí pusieron la funeraria. En ese momento sí estaba Caramuto, la empresa Caramuto, que bueno, después fue llevada adelante por Patricia, la hija. Y bueno, eran las dos empresas prácticamente más reconocidas en ese momento. La empresa Caramuto y la de mi papá. Papá falleció en el año 1996. Hasta ese momento funcionó, pero ya estaba un poquito venida menos. Y un poco vinieron ciertas innovaciones que creo que no se pudo adaptar. En aquel momento, o sea, cuando papá se inició con la funeraria, era por ejemplo muy común, o era tradición, velar a las personas, a los fallecidos en las casas particulares. Eso y un montón de supersticiones que existían, digamos, un velatorio de 24 horas, bueno, y otras cositas que había sobre el armado de la capilla, el tamaño del ataúd. O sea, ustedes en ese tiempo, el tiempo de tu viejo, no tenían un salón velatorio. No, se velaban en las casas. Se velaba en la casa, no había salón velatorio. No era costumbre tampoco, nadie se imaginaba velar a un familiar allegado en otro lugar que no sea la casa. Entonces, pero después, bueno, vinieron las nuevas ideas, vinieron nuevas empresas y ahí sí se establecieron ya las nuevas. O sea, el salón velatorio. El salón velatorio. ¿Y tu viejo intentó hacer eso? Intentó en un momento, sí, puso un salón velatorio, pero bueno, ya no pudo con toda la competencia que había. Y bueno, el marketing prácticamente nuevo, fue copar el mercado con todas estas ideas nuevas, bueno, de salón velatorio, servicio en el velatorio, que antes no existía. Entonces, de pronto se pasó de velar una casa en un lugar
totalmente ajeno a la casa, donde incluso se servía a los deudos y a los amigos de los deudos, se les servía un copetín o cosas así que bueno, antes no existían. Bien, ahí está claro el paso de un momento a otro, ¿no? Ahora, qué delirio tenías con el salón velatorio. Claro, de velar en la casa, Sí. donde a veces el velatorio era de 2 días porque los familiares venían de lejos, era impensado que la familia no asistiera Claro. al bautismo, a la comunión, al casamiento y al sepelio de uno de sus parientes. Así que a veces llegaban desde muy lejos y obviamente había que convidarlos con algo y hacer un lugar para dormir y qué sé yo. De ahí lo que hablábamos de que al final, cuando se terminaba sepultando al familiar, se solía hacer una comida para la gente que tenía que volver a sus lugares de origen. Casi siempre era un asado porque se entendía que las mujeres estaban más afectadas por la pérdida, entonces los varones en esas costumbres o mandatos culturales de entonces los varones no lloraban, entonces eran los que hacían el asado. Claro. Y atendían. De eso se pasó al finales de la década del 90, en una transición bastante rápida, a hacer el servicio o el velatorio en un salón fúnebre, a tener una especie de catering, un lugar para descansar, música adecuada y hasta a poner en pausa el velatorio para no pasarme la noche y retomar al día siguiente. Sí, eso es muy de ahora, ¿no? Sí, pero o sea, muy lo que está marcando Milton, sí, ¿no? Sí. Complicado para gente que venía con otro formato y con costos. Sí, bueno, digamos, es lo que él me contaba fuera de cámaras, que el padre como que no se terminó de adecuar a los cambios que venían, ¿no? Y aparte de la mano de empresas, porque en ese momento aparecen en Misiones, en Posadas, empresas que vienen del resto del país, de otros lugares, con estas nuevas modas. Con estas nuevas modas o estas nuevas ideas qué sé yo, pero creo que vos me habías contado que todo esto estaba atado, que en los 90 hubo como un... Claro, yo en lo personal lo asocio a todo un tema de desregulación que aparece en los años 90 con lo que se llamó las políticas neoliberales, que se desreguló todo, el transporte, los servicios, donde los servicios fúnebres son parte, y eso permitió la llegada de nuevos empresarios, de nuevos emprendimientos, de mayor competencia y mayor posibilidad. El usuario tomó otro protagonismo. Y entonces aparecen, sobre todo del sur, Buenos Aires, Santa Fe, el sur de Entre Ríos, esto que ya estaba practicándose, que era la empresa o el servicio de la muerte entendido como un servicio, como claro, algo que tenía que ser fastuoso, lindo, cómodo y no necesariamente sufriente, claro, que era como venía hasta entonces. Pero Milton sigue contando cosas muy interesantes de... Lo seguimos escuchando. Por favor. No, en la casa se llevaba la capilla ardiente, lo que se llamaba la capilla ardiente, que eran los pedestales para el ataúd, por supuesto el ataúd con el cuerpo, y luego los pedestales donde se colocaban los cirios o velas eléctricas después, pero bueno, también se usaban en aquellos velatorios de mayor categoría, la gente pedía cirios naturales. Eran unos cirios grandes, de color amarillo y blanco generalmente, que tenían que durar toda la noche. Bueno, y eso iba alrededor del ataúd con cordones, a veces, bueno, y las coronas de flores también iban las coronas. Y también se armaba detrás del ataúd como unos biombos que contenían ciertos lugares para poner o flores o vitrol como estos, vitrales, que se colocaban detrás de esos biombos con velas detrás para que ilumine. El servicio era 24 horas, o sea, se lo llevaba al cementerio, se hacía el sepelio el día siguiente. Y en ese lugar, papá tenía una carpintería donde se construían los ataúdes más modestos, digamos, no los... porque había ataúdes de diferentes categorías. Estaban los planos, en aquel momento se utilizaba mucho los ataúdes con caja metálica, que eran los que iban a nicho o panteones.
y también estaban las tierras. Bien, mira, nosotros tenemos un trabajo que hizo Elena Costa investigando estos ritos y estas costumbres sobre la muerte y los cementerios y todos estos rituales. Una cosa es ataúd y otra cosa es féretro, Ajá. para aclarar. El ataúd es ese cajón que es hexagonal, que es más grande en la zona de la cabeza, más ancho y los hombros, y se va afinando, tipo sarcófago. Ah, mira vos. Eso es un ataúd. Y el féretro es el cajón de madera rectangular. Y eso también tiene que ver, o tenía que ver el costo, creo que hasta ahora es así, con el poder adquisitivo de los deudos. Claro. No es lo mismo, ni Claro, de la misma calidad. Viste que él cuenta que ahí en la funeraria del padre tenían una carpintería donde hacían los modestos, o sea, serían los féretros. Los Y la féretros. municipalidad, hasta no hace mucho creo, tenía un servicio para indigentes, se llamaba, que más allá del título antipático, Ajá. era la provisión de cajones muy económicos y un servicio para aquellas personas, familias que no tenían la posibilidad de pagar un servicio fúnebre, que constaba en trasladar el cajón desde un camión. Pero vos tenés una anécdota de los Milton y su hermana criaturas, ¿no? Sí, En esa carpintería. Sí, bueno, me contaba eso, ¿no? Vamos a situarnos porque hasta ahora nos estamos contando que, viste que yo había contado que por calle Entre Ríos estaba este garage. Bueno, a la vuelta por Colón es donde yo llego a ellos. Donde hoy hay una florería. Hay una florería y pegado a la florería, bueno, la florería eran todo, creo que sigue siendo todo, Era parte el del inmueble es de ellos, digamos. Pero bueno, pegado a la florería estaba la funeraria. Esta funeraria estaba por Colón, casi Entre Ríos, y era la empresa Posadas, funeraria Posadas, No habíamos dicho que el ya nombre, no sí. existe más. Contame. Bueno, y me contaba que bueno, tenían la carpintería y bueno, y tenían también su depósito ahí con los ataúdes y los féretros, ¿no? Y ellos dicen que jugaban ahí, jugaban como si nada, y él siempre recuerda un ataúd, sería, ¿no? Un ataúd que nunca se iba. O sea, siempre estaba, vendía. no se vendía. Era bastante particular porque era un modelo, me contó, se llamaba modelo Kennedy en Qué ese nombre. momento. Sí. Y era diferente a los ataúdes que conocemos acá en esta zona, ¿no? Digo en esta zona porque este tipo de modelos es muy particular en otros países, que es que la tapa está dividida en dos, está como partida sí. en dos, donde uno puede abrir la tapa superior y vos ves digamos, la cara, ¿no es cierto? Y la parte superior del cuerpo de la persona, y abriendo la otra tapa terminás de ver las extremidades, ¿no es cierto? Era muy particular por ese tipo de modelo, ¿no es cierto? Además de que, bueno, adentro Habrá no sido sé, carísimo eso, ¿no? tenía una serie de tapizados muy Top, onerosos, muy muy topísimo. top, ¿no? Bueno, dice que él siempre que jugaban veía que nunca se iba, hasta que hubo una tragedia muy grande, donde al fin y al cabo ese ataúd se va. Pudieron utilizarlo. Pudieron utilizarlo. Bueno. Es una anécdota más que Sí, bueno. seguro. Volviendo al cementerio La Piedad, Sí. hay rastros de aquellos primeros tiempos que hablábamos del cementerio a partir de 1879. Ajá. Está la entrada vieja al cementerio, Sí. porque no es la entrada que tiene actual. Estaba un poco más hacia Tomás Guido, la entrada original del cementerio. Claro. Si uno accede, o sea, si hoy te paras pasando el pórtico, Sí. te paras en la escalinata de acceso mirando la Cruz Mayor, a mano derecha, la primer calle lateral, callecita lateral, Ujú. ingresas por ahí hasta la administración original, que es una piecita, una construcción muy antigua, y en ese camino vas a ver lo que llamamos la capilla octogonal, que fue la primera sala velatoria dentro del cementerio para aquellas familias que no tenían la posibilidad o su vivienda. Esa es la capilla Ahí octogonal, estamos que es viendo. una belleza.
es un estilo gótico. Entonces, ¿ahí qué pasaba, Silvia? Se velaba. Se velaba a difuntos, a veces se hacían misas de cuerpo presente, ese es el cielo raso. Hoy no se puede acceder, se puede ver de afuera porque está en peligro. Es una construcción muy antigua y obviamente nuestro clima no le colaboró mucho, pero la tenemos. Y eso es original del cementerio. Cuando el arquitecto Bustillo hace el boceto para esa entrada, ese edificio de entrada que fue en la década del 30, que finalmente se construye para 1945, cuando era intendente el ingeniero Kohl. Ahí se inaugura el nuevo acceso, se inaugura la nueva Cruz Mayor, que es la que conocemos hasta acá. Lamentablemente no se guardó la anterior, que seguro fue de madera, es muy probable que haya sido de madera. Y el cementerio tomó el aspecto que conocemos actualmente. Hoy. Ya para la década del 70 se empiezan a construir las primeras nicheras y en la década a partir del siglo nuevo, medio retrasado, los nichos urnas, que son para reducción de cuerpos o para las urnas con ceniza, ¿no? Porque hay que decir que el tema de incinerar los cuerpos del crematorio fue extremadamente resistido en Posadas. Sí. A principios de los años 90 del siglo pasado se aprobó la construcción de un crematorio. Fue tal la presión de diferentes religiones o de la parte política de las diferentes religiones que no se concretó. Y dentro de cada fe y de cada credo hay diferentes prácticas también, ¿no? Nosotros estamos más acostumbrados a conocer las prácticas funerarias religiosas de la religión católica apostólica romana, pero tienen sus particularidades la rama evangélica o las iglesias evangélicas, que a su vez se dividen entre ellas. Hay diferentes ritos como el ortodoxo bizantino, que hay una iglesia, cada rito ortodoxo bizantino que es bellísima, que es la iglesia de San Vladimiro, pero hay un cementerio enfrente, que es el cementerio hebreo, que responde a toda una concepción de muchos siglos de aislar o de preservar o de ensalzar la religión católica, apostólica romana y dejar el resto de las religiones por afuera. Bueno, no, de balde fue la religión de este país, ¿no? Hasta los años 90, hasta la reforma de la Constitución. Básicamente, este es el tema de la muerte y sus formas de homenajearla, un gran tabú también. Sí, ¿no? sí. Iba a volver a algo que comentó Milton, el tema de cómo era el tema del servicio fúnebre en sí. Hablaba de los velones, eso de los cirios. Sí, 4. ¿Por qué 4? Representan cada etapa de la vida: niñez, adolescencia, adultez y vejez. Por eso 4 velas alrededor del cajón. Mirá vos. Y aun cuando el difunto no haya cubierto las 4 etapas, era como lo que se perdió. Pero Milton tenía más elementos, ¿no? Claro, Milton además, o sea, él tiene ahí consigo algunas reliquias que le quedaron y parte de ese carruaje que yo había visto en su momento, ahora nos cuenta y nos muestra en realidad. ¿Vamos a verlo? Por favor. Bueno, este es un farol de bronce que iba frente a un carruaje que era tirado por caballos. Estoy hablando ya de muchos años atrás, ¿no? Eso era parte de la era funeraria, parte del carruaje. pero el carruaje, digamos. Sí, el carruaje era parte de la funeraria. Yo no recuerdo muy bien, o no recuerdo haberlo visto al carruaje en funcionamiento. Sí me acuerdo que el carruaje estuvo en la funeraria. Estaba en la funeraria. Este era un farol que iba al frente, hay otro igual. Y bueno, ese carruaje era un carruaje de muchos años, muy, muy bonito. ¿Qué pasó con ese carruaje? Mi papá lo prestó, en una oportunidad lo prestó a uno de los colegios acá locales para la estudiantina. Y me acuerdo inclusive que no se lo devolvieron. Entonces, bueno, pasaron unos días y después, bueno, él se enteró que estaba tirado en una zanja, en una avenida cerrada. Lo fue a buscar, lo recuperó.
Luego lo volvió a prestar a otro colegio, pero en ese caso mi hermana pertenecía a ese colegio y formaba parte de la estudiantina. Bueno, entonces los chicos venían ahí al patio de la funeraria, ahí lo pintaron, lo ornamentaron y lo arreglaron para la estudiantina del año 74. En esa oportunidad también, en esa oportunidad sí se lo devolvieron intacto, volvió a la funeraria el carruaje, pero lo habían pintado de color blanco, o sea que al principio siempre fue negro. Y después, bueno, papá lo volvió a prestar y ahí yo no me enteré, o sea, si me lo dijo, no sé, no me acuerdo, no sé a quién le prestó y no volvió. Así que, ¿Acá en Posadas? lo prestó acá, pero no sé si se fue al interior, no, la verdad no tengo más noticia de qué pasó con ese carruaje. No creo que lo hayan destruido, supongo que debe estar por alguna parte acá. Quizás en el interior de la provincia o quizás acá en Posadas, pero alguien lo debe tener. No creo que lo haya destruido. Lo que tengo de ese carruaje son 2 ruedas, no las tengo acá, son grandes, las 2 ruedas traseras, las tengo allá en el predio donde estaba la funeraria. Yo tengo las 2 ruedas. Y los 2 faroles. Y los 2 faroles que quedaron, sí. Bien. Eso es lo que tengo de aquella época. Y sí, es una pena, ¿no? Pues ojalá pudiera recuperar ese carruaje, ¿no? O por lo menos saber que está sano, que está... ¿Qué fin tuvo? Sí. Porque aparte de una reliquia. Es una reliquia, sí. Yo me acuerdo, sí, del tapizado, me acuerdo. Era todo negro, todo negro. Bueno, la modestia y el respeto que tiene Milton y su hermana también, su hermana Diva, omitió algunos detalles que sí dijo fuera de cámara. Todo indica que ese carruaje está por ahí por la zona centro Sí. de Misiones, y ojalá alguien que sepa, lo haya visto, conozca, le contaron, nos cuente en algún comentario, en algún mensajito, para Sí, que ahí esta está. familia pueda recuperar. Esa es la única foto que ellos tienen. De cuando desfiló en la estudiantina en 1974. Eso, que lo habían pintado de blanco, después el padre, bueno, lo devuelven, el padre vuelve a restaurarlo, lo pinta de negro de vuelta. Bueno, sí, la hermana, él mucho no cuenta de eso, pero la hermana sí me contó ella me dice claramente que fue Oberá, en Oberá fue. Claro, pero por las dudas, Pero si por las dudas, la alguien zona por ahí centro, por conoce ahí la sí. historia, Estaría bueno, porque estaría bueno saber qué fin tuvo. ¿qué fue de la vida del carruaje, no? ¿Qué fue de la vida del carruaje? El carruaje que nos motivó, Que arrancó todo esto. que nos motivó para que hablemos de esto hoy, ¿no? Además de la efeméride, ¿no? Pero sí. Bueno, Bueno, ya para ir cerrando el tema, me parece que no podemos no dejar de hablar de las historias. las historias del cementerio. Las historias del cementerio, Aparecidos. las historias que por ahí te cuentan una historia, una anécdota, y vos decís, pero eso ya la escuché de Claro, otro en lado. general la dama de blanco, la Son chica como que historias se que se aparece repiten en distintos lugares, en distintos ¿no? lugares, ¿no? La dama de blanco, el espectro de una mujer que aparece en un baile, en un boliche, que un taxista sube, que la deja cerca del cementerio, que desaparece, o el ver dentro del cementerio sombras como que pasan, una persona con sombrero. En el cementerio de La Piedad, puntualmente, en uno de los panteones góticos que veíamos al principio, la gente que trabajaba en el cementerio, que trabaja, cuenta con mucha convicción, afirma que en uno de esos panteones, el segundo de izquierda a derecha, desde la calle principal, se ve la figura de una persona que no pueden determinar si es varón o mujer, a veces del lado de adentro del panteón, a veces del lado de afuera en la vereda, de día, de noche, a cualquier hora. Solo mira, solo los mira. Epa. Y hay otra historia que a mí con esto me gustaría cerrar para no ponerle ni quitarle nada más. Sí. Hay una historia que no es una aparición, pero es una historia muy triste, que pasaba hasta hace algunos años
En una de las nicheras, que son los lugares donde están los nichos, Sí. Se sepultó a una criatura, a un bebé que falleció. Su mamá, en cada aniversario, aparecía, iba al cementerio seguido, pero en cada aniversario ella abría el nicho, sacaba el cajón e intentaba abrirlo. Muchas veces No te puedo creer. trataban de evitar eso, trataban de contenerla, la señora se ponía mal, era un tema muy complicado. Estamos hablando de hace muchos años Estamos atrás. hablando de hace unos años atrás, Ajá. unas décadas atrás. Ajá. Hasta que alguien dijo, a ver qué hace. La señora lo que hacía era sacar los huesitos, el esqueleto de su hijo y cambiarle la ropa. No. Una mujer, una madre desquiciada de dolor, perdida en el tiempo por su hijo fallecido, al fin y al cabo mamá, lo que hacía era para cada aniversario llevarle ropa nueva, vestirlo. Algunos en ese tiempo miraban para otro lado. Y sí. La única manera de acompañar de alguna manera desde la humanidad a ese dolor intransferible e inconmensurable de una madre, ¿no? Eso no pasa más. Parece que no. Parece que no. Viste cómo son estas historias, ¿no? Nunca se puede ni afirmar Claro, ni negar. claro. Porque uno no cree, pero que las hay, las hay. Que la hay. Bueno, así hoy tocamos este tema muy, muy por estos días, digamos, con la efeméride. Queremos los comentarios. Invitamos a la gente a que comenten, a que nos cuenten historias, si tienen alguna historia, algo que hayan vivido, no sé, que vivían cerca del cementerio y siempre cruzaban por ahí o veían cosas. Y también que sumen temas o dudas o alguna historia que quieran que sea contada o que quieran que sea tratada, será bienvenida. Si Dios quiere y la policía lo permite, en 7 días nos volvemos a ver y a escuchar. Que tengan buena semana. ¿Y si hablamos de...? Y sí.